Me presento. Soy Ávila Morales Karen Alejandra, del grupo 668. Y por parte de la asignatura del Derecho, voy a hablar sobre las ramas del derecho. De antemano, gracias por su atención. Continuemos. Introducción. En el siguiente trabajo se contextualizará la definición del derecho y sus diversas ramas que lo conforman, aplicando una metodología para su definición. Para lograrlo, se desarrollará cada una de las definiciones, explicando y correlacionando cada una de ellas. El planteamiento del problema es la carencia de conocimientos que la mayoría de los estudiantes preparatorianos referente a la asignatura de Derecho tienen. La justificación es que es de gran importancia que los estudiantes de la asignatura de Derecho aprendan las bases de el origen principal de su significado y sus diferentes ramas. Y por último, el objetivo general es determinar y analizar las diversas áreas del derecho mexicano y contextualizar la definición de Vamos a definir la palabra derecho. Algunos estudiosos sostienen que el derecho es indefinible. Sin embargo, en el lenguaje común que usamos, esta palabra sirve para indicar aquello que es recto o confiable. Claro, en un sentido etimológico, la palabra derecho proviene de las palabras latinas digere y regere. La primera palabra indica una dirección de la conducta y la segunda significa regir o gobernar. Claro que no hay un acuerdo concreto entre los estudiosos para definir la ciencia del derecho, pero todos coinciden en que es una ciencia normativa y obligatoria. Esta característica es la que todos llegan a concluir, como podemos ver en la definición de Thomas Hobbes en Leviatán, que dice que el derecho es para cada sujeto aquellas reglas en las que Commonwealth le ha ordenado de forma oral, escrita o a través de otro signo de la voluntad para que éste haga su uso de la distinción entre lo correcto y lo que es conforme a la regla. O podemos ver la definición de Fernando Ginestrosa en su Manual de Obligaciones, en donde redacta que el derecho es un conjunto de normas y preceptos de conducta cuya existencia y efectividad son indispensables para la solidez y armonía de las relaciones sociales. El derecho no es un fin en sí mismo, sino un medio emanado de la sociedad para mantener un equilibrio entre los hombres y promover a la realización de un ideal de la justicia. Y por último tenemos la definición de Immanuel Kant, uno de los principales filósofos que hemos tenido en la historia, que más que nada se enfocó que el derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrario de uno puede conciliarse con el arbitrario de otro, según una ley universal de la libertad. Gracias a esto, podemos llegar a la conclusión que el derecho es el conjunto de leyes de observancia obligatoria fijada por el gobierno, y estas leyes deben de ser cumplidas, de lo contrario se adoptará una sanción. Además, cuenta con facultades y sientan bases en una sociedad estable, cuyo fin es garantizar a todos los miembros de la sociedad sus principios de seguridad, que son certeza, igualdad, libertad y justicia, para que una nación sea fructífera y digna. Los derechos han surgido mediante movimientos dirigidos por tutela popular, tomando en cuenta el descontento social. Ahora vamos a hablar sobre las características del derecho. Bilateral. Si concierne a un diferente sujeto al afectado, este sujeto también puede exigir que se cumpla cierta norma, y podemos encontrar dos cualidades, que son imperativo y atributivo. Heterónomo. Cuando una persona podría discrepar con el contenido y las imposiciones de cierta norma, esto realmente es irrelevante. Este individuo está sujeto a su cumplimiento. Coercivo. Supone el uso de la fuerza para exigir el cumplimiento de las leyes y las normas. Si la situación hace necesario, se pueden aplicar sanciones, si estas leyes y normas no se llegaran a cumplir, que corresponden si el derecho es violado. Gracias a esto, podemos vincular el establecimiento del derecho federal, estatal y municipal
considerando la importancia del derecho a legislar. Aquí podemos ver las características fundamentales de cada una de las ramas del derecho, que es el derecho público. Su característica fundamental es el poder, el privado es la libertad y el social es la desigualdad. El derecho público es el conjunto de normas que regulan la organización de un Estado y los procedimientos entre éste y los particulares. La administración pública es definida como la actividad a través de la cual el Estado y los sujetos auxiliares de éste tienden a la satisfacción de intereses. Y el derecho público se rige por dos principios rectores. El principio de legalidad, en el cual se establece que todas las acciones que ejecute los poderes públicos deben de ser inscritas obligatoriamente por el orden jurídico. Por ende, el Estado no puede violar las leyes. Y el principio de imperio, en el cual se establece la relación entre el Estado y particulares, en la cual el Estado es la autoridad. División del derecho público. Derecho constitucional. Se ocupa del análisis de las leyes fundamentales que definen a un Estado. Es el derecho que tiene sus fuentes en la costumbre y en la jurisprudencia. Invoca la fuerza normativa a los hechos, advirtiendo que la repetición constante de un ámbito social produce la conciencia que es obligatorio. Y sostiene que si los tribunales aceptan una costumbre es porque la consideran derecho, y por lo tanto la costumbre nació antes de su reconocimiento. Derecho electoral. El derecho electoral es una rama del derecho público que tiene como por objeto regular el cambio de gobernantes por medio de la reglamentación del sistema electoral. Derecho internacional público. Es la rama del derecho público externo que reglamenta los derechos y deberes de las relaciones entre los sujetos internacionales, ya sean estados u organizaciones. Derecho notarial. Es aquella rama del derecho que está destinada, a través de sus normas jurídicas, a regular la actividad del notario, a dotar de certeza y seguridad jurídica a los hechos e instrumentos públicos, a ciertos actos o a contratos que se llevan a efecto ante él, y la subsecuente custodia de documentos o valores. Derecho registral. El derecho registral es aquella rama del derecho formada por el conjunto de normas jurídicas y principios registrales que regulan la organización y funcionamiento de los registros públicos, los derechos inscribibles y medidas precautorias en los diversos registros en relación con terceros. Derecho fiscal. Es el conjunto de normas referentes a los impuestos establecidos por el Estado, entidades federativas o municipales, con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para la atención de los servicios públicos. Derecho administrativo. El derecho administrativo reglamenta la organización y el funcionamiento de la administración pública y las relaciones del Estado con ésta. Tiene por objeto específico la administración pública. Derecho penal. Está constituido por el conjunto de normas de carácter represivo, que instruye y ordena el derecho de castigar contra quienes están al margen de la sociedad. Son el conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que él mismo establece para la prevención del crimen. Derecho procesal. El derecho procesal es una rama del derecho público que incluye al conjunto de actos mediante los cuales se constituye, desarrolla y determina la relación jurídica que se establece entre el juzgador y las partes de personas intervenientes. Derecho tributario. Aquel que tiene que ver con los impuestos y tributos y otras formas de recaudación fiscal que el Estado emplea para autofinanciarse. Derecho financiero. Regula los procesos de gasto público para garantizar la transparencia y buen proceder del Estado en su utilización de los fondos públicos. Algunos de los ejemplos del derecho público es la condena a un criminal que fue atrapado por los ejecutantes del Poder Judicial y después es juzgado por un adecuado tribunal, por el Poder Legislativo. Aquí se representa el derecho penal y procesal. Otro ejemplo es la revisión de los tratados internacionales de soberanía
para mediar en un tercer país en conflicto. Representa el derecho internacional público. Y por último, es cuando los ciudadanos de un municipio eligen a sus gobernantes municipales. Aquí es donde se emplea el derecho electoral. El derecho privado es entendido como una de las especialidades del derecho, que comprende todo aquello referente a las relaciones entre los particulares. Es decir, se trata de todas aquellas normas, parámetros o preceptos que regulan la relación existente entre los particulares. El derecho privado se divide en derecho civil y en derecho mercantil. El derecho civil modula y rige las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas, o el propio Estado, siempre tomando en cuenta cuando no lo hace en ejercicio de su poder como autoridad pública. Es la rama más importante del derecho privado y tiene sus subdivisiones. La primera es derecho a las personas, que comprende personalidad jurídica, capacidad, estado civil y domicilio. La segunda es derecho familiar, que comprende matrimonio, divorcio, legitimación, adopción, propiedad, patria potestad, tutela, entre otras. La tercera es derecho a los bienes, clasificación de los bienes, que comprende posesión, propiedad, aprovechamiento, uso, habitación, certidumbre, etc. La cuarta, derecho sucesorio, comprende sucesiones testamentarias y legítimas. Y por última, la quinta, derecho de las obligaciones. Y aquí tenemos el derecho mercantil, que es el conjunto de normas jurídicas relativas a los comerciantes y a todos los actos correspondientes al comercio. Ahora voy a nombrar 3 ejemplos, que son contratos. Al momento de la realización de un contrato, es de derecho privado garantizar el cumplimiento del mismo. Puede ser contratos con una empresa que ejerce ciertas normativas internas, como ente privado, y el ciudadano debe de aceptarlas o al incumplirlas asuma lo que pueda surgir. Segundo, manutención. Al momento en que 2 personas asumen unirse legalmente en el matrimonio, es de derecho privado que asuma cada una de las partes involucradas sus responsabilidades. El Estado no se involucra, salvo que ocurra algún acontecimiento ilegal. Y la tercera, organización privada. Cualquier tipo de organización en la que intervengan 2 o más individuos deben de regirse por ordenamientos establecidos por el derecho privado, como las normativas que surjan mediante la organización de un conjunto residencial, en el que se establecen sus propias leyes internas. Derecho social. Los derechos sociales consisten en un grupo de derechos que son garantizados por la legislación ordinaria. Los derechos sociales son fundamentales y son afirmados por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos. Están inspirados en la justicia y sus precedentes. Son los movimientos populistas. Además, son los encargados de modular el comportamiento de la sociedad de un Estado, con el propósito de resolver los conflictos sociales que puedan presentarse en la nación. Estos derechos también son reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948. Comúnmente se distinguen de los derechos naturales y por ello reciben una legislación aparte. Por supuesto que corresponden a los principios y garantías que le corresponden a cualquier ciudadano. Características del derecho social es que es un producto cultural y humano, tiene múltiples funciones instrumentales, es un objeto dinámico, se le conoce como un proceso y no como acto único, tiene una presencia sistemática y sus normas se encuentran jerarquizadas, se fundamenta en la realidad social, busca promover de equilibrio a los intereses humanos, busca establecer los valores sociales para promover el orden. Las ramas del derecho social. Derecho laboral. Aquel que regula la relación entre patronos y empleados trabajadores, para garantizar que ocurra de la manera más justa posible y con pleno y mutuo acuerdo de las entidades involucradas. Derecho a la seguridad social, encargado de garantizar el acceso de los individuos a un modelo de vida digna, en lo referente a integral individual, no discriminación
y justa retribución de sus esfuerzos. Derecho migratorio. Se sabe que cambiar de residencia es un derecho humano y una actividad llevada a cabo masivamente desde los inicios de la humanidad. Esta rama del derecho social se ocupa de las legislaciones en la materia, extranjería y migraciones de cada país o región. Derecho agrario. Aquellas que regulan la tenencia y explotación del terreno nacional con fines agrícolas, es decir, la producción de alimentos. Ahora voy a nombrar 3 ejemplos del derecho social. El primero es el combate de la xenofobia, el racismo y de las diversas formas de discriminación. Esto implica derecho a la seguridad social. El segundo, oportunidades de gozar una educación de calidad, que es la premisa para la formación de ciudadanos integrales. Y el tercero, acceso a la salud o asistencia sanitaria pública. Es un derecho que todos debemos de tener, ya que la vida misma está en juego. Bueno, y hemos llegado a la conclusión. Con base en la información anterior, podemos entender una breve explicación por la definición del derecho y sus diferentes ramas que lo constituyen. Por consiguiente, concluimos que el derecho es una ciencia bastante amplia y cubre muchos rubros para no dejar cabos sueltos, con el único fin de mantener una estabilidad entre el Estado y sus habitantes para una relación justa y pacífica. Muchas gracias por su atención y aquí dejo algunas fuentes de información que se utilizaron al recabar toda la información de esta exposición.